Muy buenos días, mis queridos hermanos. Un domingo más reunidos en el Señor, 21º domingo del tiempo ordinario. Le damos una vez más gracias al Señor porque Él nos congrega en torno a su Evangelio, en torno a su palabra, en torno a Él, que es la gracia, que es la gloria y que es la resurrección. Él es la vida. Reflexionamos en el día de hoy qué nos dice el Señor en su Evangelio. Y lo podríamos separar, por decir, o tengo 3 puntos exactamente que tratar, que sería el primero, la pregunta; segundo, la profesión de fe; y tercero, la promesa. Entonces, la pregunta es cuando el Señor le dice a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los apóstoles le responden que bueno, que unos dicen que Juan, otros dicen que Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas. Y viene la gran pregunta que nos hace también a nosotros el Señor el día de hoy: ¿quién dicen y quién soy yo para ustedes? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Le dice a los apóstoles, y hoy también nos lo dice a nosotros, te lo dice a ti, hermano. ¿Quién soy yo para ti? Dice el Señor. ¿Quién soy yo? La respuesta, y bien clara de parte de Pedro, como el mismo Jesús le ratifica, ungido por el Padre, le dice: tú eres el Hijo del Dios vivo, pues tú eres el Mesías. Y efectivamente el Señor le dice: Pedro, bendito tú, que esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino que te lo ha revelado mi Padre de los cielos con el soplo. Pues sabemos que con el soplo del Espíritu Santo, el Pedro, ungido por el Espíritu Santo, y le hizo la profesión de fe. Por eso le decía antes que era la pregunta cuando Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién soy yo para ustedes? Entonces, bueno, podremos pensar ahorita nosotros: ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? ¿Qué lugar? ¿Qué espacio? Porque a lo mejor podemos decir muchas palabras bonitas, pero realmente Jesús es el centro de nuestra vida, es el Señor de nuestra vida, es el Rey de nuestro corazón, es el Rey que dirige todas nuestras acciones. Esa pregunta te la hace y me la hace el Señor el día de hoy. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti, Ricardo? ¿Quién soy yo para ti, hermano que me escucha? Dice el Señor. ¿Quién soy yo? Y tendremos que, con respuestas sencillas, como hizo Pedro, pedirle al Espíritu Santo que nos sople, que sople sobre nosotros, y que podamos decirle como Pedro: Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y el Mesías, el que ha venido a transformar toda nuestra vida. Entonces tenemos que utilizar palabras sencillas, no tenemos que buscar. Recuerdo un sacerdote amigo al cual quise mucho porque ya se fue al cielo. Él decía: ustedes se imaginan que cuando Jesús le dijo: ¿y quién soy yo?, a Pedro, y Pedro le hubiese dicho: Señor, tú eres la teofanía escatológica que sustenta las relaciones personales e interpersonales de nuestro propio yo. Jesús le hubiese dicho: ¿qué? Y sin embargo el Señor Pedro le responde con palabras sencillas: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y es todo eso el Señor. Es la gloria y la resurrección, es el que ha venido, el que se ha bajado, el Dios que se hace uno entre nosotros para transformarnos, para darnos libertad. Y en este momento donde muchos de nosotros no sabemos qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida, tenemos que vaciarnos de muchas cosas. He reflexionado en esta semana sobre el vaciarnos de muchas cosas que nos apartan del Señor, para poder decirle al Señor con libertad, con sencillez: tú eres el Mesías,
tú eres el Hijo del Dios vivo. Y cuando decimos que tú eres el Mesías, Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres mi libertad, tú eres mi paz, tú eres mi Rey. Y yo te quiero en el centro de mi vida, el centro de mi corazón. Que todo lo que haga en mi vida sea inspirado por ti, sea inspirado por tu amor. Que nada ni nadie me aparte de tu presencia, que nada me mueva sino tu amor, Señor. Porque tú eres el Mesías, porque tú eres el Rey de la gloria, el de la victoria, el príncipe de la paz. Entonces allí está la respuesta. Cuando el Señor nos pregunte a nosotros en el día de hoy, ¿quién soy yo para ti? Que le podamos responder así, con palabras sencillas. Y luego viene la parte importante, pues cuando el Señor, también importante, cuando el Señor le dice lo que llamamos la promesa. Dijimos, lo primero es la pregunta, luego la profesión de fe que hace Pedro, y luego viene la promesa del Señor que dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y te daré las llaves del cielo, iglesia, el Señor. Entonces, ¿y qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Cuando decimos que es la iglesia, obviamente muchos nos pensamos en el templo, en el lugar donde nos reunimos, que es bien importante, y sobre todo tenemos que catequizar sobre eso, porque hay muchas personas, muchos hermanos que me dicen, y algunos amigos me dicen, no, pero es que yo me quedo en mi casa y yo en mi casa oro. Sí, es importante orar, pero también es importante orar en comunidad, porque la iglesia es la comunidad. Esa es la iglesia. Nadie puede ser iglesia solo. Sobre Pedro edificó la iglesia, pero Pedro no estaba solo, Pedro estaba con la comunidad, con la comunidad. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener claros, hermanos, que nosotros tenemos que vivir en comunidad. El hombre no crece solo, sino es en comunidad. Hay momentos en que nos podemos apartar para orar como lo hacía Jesús, pero apartar en un momento. Pero nosotros, pero Jesús luego también estaba con la comunidad, sirviendo, trabajando. Entonces no nos equivoquemos, hermanos, de que la iglesia queda solamente, o sea, por ejemplo, algunos dicen, no, pero es que no tengo que ir al templo. Y yo les digo, ¿y qué dijo el Jesús sobre el templo? Mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. O sea que sí tenemos que ir al templo a orar. Que podemos estar en nuestro cuarto, encerrarnos y orar, como dice también la palabra, en los secretos. Sí, eso es cierto. Porque el ser humano tiene que orar en individual y orar en comunidad. Es lo que nos invita el Señor. Y es importante saber que el Señor promete que las puertas que las puertas de la muerte, que del infierno, no prevalecerán jamás contra ella. Y esto me recuerda que en muchas veces nos han evangelizado y nos han predicado, pues, que muchas personas creen que pueden atacar la iglesia y podrán acabarla. Soñando están. Porque es que la iglesia no es del hombre, como decía San Agustín, la iglesia es santa y es pecadora. Es santa porque la instituye Dios y pecadora porque la formamos hombres. Estaba recordando que una vez estábamos estudiando historia de la iglesia y se cuenta que Napoleón Bonaparte, muy disgustado con la fuerza y la organización de la iglesia, porque la sostiene ¿quién? Porque la sostiene Jesucristo, ahí está la promesa. Y entonces dijo, le dijo a los obispos, yo voy a acabar con esa iglesia, yo voy a acabar con esa iglesia. Y los obispos se le quedaron viendo y le dijeron, no sé cómo ir a hacer, porque muchas veces, inclusive desde adentro, han habido ataques a la iglesia y no han podido acabarla. ¿Y usted va a venir desde afuera a acabarla? No creo, porque es que la iglesia la instituyó Dios y porque la iglesia la sostiene Jesucristo, no la sostienen los hombres, no la sostienen los hombres, no la sostenemos nosotros, la sostiene Dios. Y por eso hoy, hermano y hermana, tenemos que reunirnos cada día más, como dice la canción, a edificar la iglesia del Señor. Obviamente tenemos que ser como esas brasas que cuando están juntas, ustedes lo que han hecho alguna vez,
Cuando hacemos parrilla, cuando las brasas están juntas, sale el fuego. Cuando las separas, entonces se empiezan a apagar una a una. Entonces por eso nosotros tenemos que estar siempre unidos en una sola iglesia que está edificada por Cristo para alabarlo y bendecirlo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos guíe y nos ilumine siempre. Amén.